Bueno, entiendo que ya estamos, ¿no? Arrancamos, Marcelo, ¿querés hacer algún introito? No. ¿Arranco directo? Adelante, gracias. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Un placer volver a encontrarnos en estas series de charlas que se han instalado en el colegio y que nos permiten juntarnos para hablar de temas de interés común, de mucha actualidad. En esta oportunidad vamos a tener el placer de escucharlo al doctor Galíndez hablar sobre un tema de mucha actualidad, y yo antes me voy a permitir tomarme unos minutos para hacer algunas reflexiones macro sobre la actualidad en materia aduanera, para dar paso después al tema central. Escuchamos que hay muchos analistas que auguran un futuro esperanzador, sobre todo para 2025, ¿no? Autoabastecimiento energético, litio, vaca muerta, aumento de commodities, cambio de flujos económicos, climáticos, pero la verdad que hoy estamos en modo supervivencia, viviendo un día a día que hace que los 60 días que falten hasta las elecciones parecen inalcanzables, ¿no? La verdad que es inalcanzable. Y lo cierto es que no acompaña ninguna variable, hay un contexto externo ciertamente desfavorable, una situación macroeconómica compleja, un intervencionismo del Estado como nunca visto. Yo creo que estamos en una situación similar a la pre-desregulación del 89, ¿no? Con un Estado poniendo palos en la rueda permanentemente en materia económica o interviniendo de manera excesiva. Hay grieta externa, grieta interna, proceso inflacionario, varios tipos de cambio y año de elecciones, con lo cual hay un combo ciertamente complejo. Este tipo de contexto, coyuntura, dificulta en extremo la labor, por supuesto, de todos los operadores del comercio internacional, que transitan una verdadera carrera de obstáculos, con la gravedad es que nunca como hoy, en anteriores críticas, tenemos un mundo de interconexión en donde cualquier operador, mediano o grande, depende de su flujo de impo o expo, con lo cual aún el importador o el exportador tiene operaciones de insumos de afuera vitales, lo que nos coloca a muchos de los asesores en un comité de crisis de abastecimiento con una desesperanza total y absoluta, en donde no se pueden proyectar no ya el año que viene, sino la semana que viene, con un sinfín de complicaciones adicionales a la gestión económica propia de cada actividad. Y ciertamente la actividad aduanera se encuentra en el centro de la escena, sobre todo luego de la implementación de la denominada Unidad de Seguimiento de Operaciones de Comercio Exterior, cuya coordinación se encuentra a cargo del director general, ¿no? Y ahí para algunos resulta sumamente interesante y hasta favorable una acción decidida de la aduana en un sinfín de situaciones, y para otros aparece como una acción desmedida, como una sobreactuación o, si se quiere, como un exceso de competencias en temas que históricamente no manejaba la aduana, ¿no? Sin dudas, se visualiza una acción decidida de la actividad aduanera para combatir prácticas desleales, si se quiere, y eso claramente es una situación que puede tener una lectura positiva. Lo que vemos es que en muchos casos el trabajo es masivo, es generalizado por sectores, por industrias, y entonces en muchas ocasiones pagan justos por pecadores, con los problemas que esos se generan, y ahí aparece, por ejemplo, los grandísimos problemas que hay con la previsibilidad de los stocks, sobre todo en un mundo que opera en just in time o incluso en just in case, ¿no? Que ya tienen la carga en galpones con cierta anticipación, situaciones que ocurren en México, por ejemplo, anticipándose a la guerra, lo que te obliga a trabajar muy, muy al filo, y digamos que cada demora de días que tiene un impacto directo en producción y en abastecimiento. Los problemas de seguridad jurídica que aparecen, con el tema de las posibles controversias que existen con la libertad de ejercer industria lícita y de comercial que tutela la Constitución y el acuerdo del GATT.
los problemas contractuales que vienen atrás de esto, ¿no? Los posibles incumplimientos contractuales por no llegar a tiempo, tanto en la colocación en el exterior del producto argentino como la colocación en góndola en operaciones de importación. Los faltantes que se generan, ¿no? Hay faltantes y el impacto que tiene el faltante en quien tiene dominación de mercado, y esto evidentemente va a inflación por una cuestión de oferta y demanda, con lo cual los temas que en principio pueden ser aduaneros terminan teniendo una repercusión inabarcable, ¿no? Y aparecen un sinfín de dificultades que están a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que aparecen para obtener autorizaciones para importar, la CIRA, la famosa CIRASE, y esta, la aplicación de las vías de hecho y la dificultad que tiene el administrado para entender el proceso y entender la lógica de la asignación de cupos, ¿no? Y la complejidad que existe para generar mecanismos de defensa tutelados en la Constitución, que ciertamente es preocupante. Si se quiere, resulta objetable la chatura de los debates que existen en tribunales en relación a este tipo de circunstancias, porque no se habla de lo que se tiene que hablar, ¿no? Se encamina toda esta cuestión, este debate al amparo de las licencias y entonces toda la cuestión termina siendo subsumida en si hay mora o no hay mora, si se cumplen 30 días, 60 días, ¿no? Con lo chato que resulta el debate jurídico que debería estar atrás de todo este tipo de cuestiones. Las dificultades y las dudas que aparecen para operar en cambios, las necesidades que se van generando, ¿no? La incapacidad de pago a 180 días genera la necesidad de tener terceros operadores que financien y el correlato de la administración cuestionando y atacando a estos terceros operadores que son la herramienta necesaria que surge a consecuencia de la incapacidad de pagar en tiempo, ¿no? Con lo cual en el fondo aparece como una encerrona para el operador, que por un lado no puede pagar en los tiempos que el mercado manda, la necesidad de generar a alguien que financie y la dificultad que aparece en defender los valores a partir de este tercer jugador que aparece casi como necesario para seguir operando. La elaboración de los perfiles de riesgo. Si nadie va a discutir que debe existir perfiles de riesgo, el perfil de riesgo es una herramienta necesaria que tiene que ver con la necesidad de controlar lo que hay que controlar. El impacto de la inteligencia artificial en este tipo de controles es a todas luces una cuestión necesaria, porque de lo que se trata es de la optimización de los recursos, de los mejores recursos para decidir qué hay que controlar. Ahora, en situaciones de coyuntura como el actual, esta edificación de un perfil de riesgo en donde a sola existencia de una operación de venta sucesiva ya uno aparece como jugador riesgoso, cuando es una empresa que tiene muchos años en el mercado, es un tema complejo de asimilar. La aparición de este CEFO, el análisis financiero, con cálculos que a veces resultan inentendibles, que uno al final no termina entendiendo por qué no se trabaja más sobre el registro de importadores y exportadores, porque si el problema es el jugador sucio cuyo domicilio fiscal es un domicilio inexistente, la matriz sobre la que hay que trabajar es sobre el registro de importadores y exportadores, no empezar a hacer cálculos matemáticos para meterse en los números de una compañía para ver si está capacitado o no para importar o exportar, cuando eso no surge de ninguna ley. Me parece que ahí hay mucho para trabajar, sin dejar de reconocer que hay mucha empresa constituida para delinquir, no va por ahí la discusión, es cierto que hay mucho para trabajar en ese lado, el tema es que terminan pagando en ocasiones justos por pecadores, ¿no? El problema de los fletes, con las idas y vueltas del Banco Central, con el CIRASE, con la necesidad de generar, con la consecuente impacto que tienen muchas veces estos fletes para exportación, con lo cual en el fondo lo que aparece como una solución para la balanza de pagos termina teniendo impacto en la balanza de pagos, porque la misma compañía que tiene actividad para cobrar un flete de importación es la misma empresa que por ahí va a retasear fletes para exportar, ¿no? Y además los problemas de abastecimiento que genera todo esto. Y los problemas de abastecimiento que tienen un problema, como decíamos,
de impacto directo en la población, porque hay menos producto y al haber menos producto puede haber abusos de posición dominante con la consecuente reflejo en los procesos inflacionarios. Entonces, ciertamente hay un contexto muy complejo y además es una realidad que no podemos obviar. Un escenario de múltiples cambios obliga a muchos operadores a forzar y a ser creativos en las interpretaciones de la norma. Esto lo vemos todos los días como asesores. Y casi que se está obligando a ciertos jugadores a trabajar en el borde de la línea de la ley. Y aparecen investigaciones cruzadas, ¿no? Aparece sobre todo lo que es venta sucesiva y aparece la aduana con investigaciones de valor, con investigaciones por presunta comisión de infracción de declaración inexacta, aparece la aduana con denuncias de contrabando, aparece la aduana con denuncias de sumario disciplinario, con la suspensión preventiva del artículo 97, que genera la potestad de suspender del registro de un operador por 45 días más para 45 días, ¿no? Sobre la tesis de que la continuidad del eventual ilícito puede generar un daño grave para el Estado, con una nota característica que depende cómo estamos parados y cómo lo miramos, y el tamiz que le queramos meter a esto aparece como una acción decidida del Estado en poner un coto a prácticas disvaliosas que atentan contra la estabilidad macroeconómica, o un abuso de facultades discrecionales. Digamos, ¿no? Digamos, es muy finito ese camino. Aparece la DGI investigando lo mismo, pero desde el lado del precio de transferencia, el Banco Central con la declaración de cambios y la penal cambiaria. Entonces, incluso hay tres dependencias con intereses, si se quiere, opuestos en la misma cuestión. Y yo advierto también de un tiempo a esta fecha un aumento, si se quiere, desproporcionado de investigaciones vinculadas a eventuales infringimientos de prohibiciones de importación. Estoy notando, yo por lo pronto en los últimos 10 días tengo 30 denuncias vinculadas a cambios de salto de posición arancelaria. Atrás del cambio de posición arancelaria cae la CIRA y cae la intervención previa de Seguridad Eléctrica, del INAL, del SENASA. Se transforma esa operación en una importación prohibida y se bloquea la importación de ese producto. Y esto se aplica masivamente con la consecuencia de pérdida del despacho forzoso, incremento de costos de importación y un sinfín de actividades jurisdiccionales de complejo análisis que pueden dar lugar a colectoras de soluciones que escapan a los estudios. En fin, lo cierto es que CIRA, CIMELA, INAL, SENASA aparece como prohibido cuando ya hay dictamen de Monti en la causa NATE y fallo de corte que dice claramente que estas cuestiones no hacen a una prohibición de importación, ¿no? Y aparece entonces como una complicación adicional operativa. Está claro que la cuestión de valoración ya pasó al área de fiscalización ex post, por lo cual no estoy viendo cuestiones de demoras operativas por el tema de valoración, pero sí por el tema de clasificación arancelaria. En definitiva, el contexto es muy complejo. Creo que la nota, el común denominador de todo este tipo de cuestiones es las facultades discrecionales, ¿no? Digamos, la complejidad de entender si aquí este tipo de vías de hecho tienen entidad para soportar el viso de legalidad y razonabilidad que impone la Corte en el caso Solá. Creo que por ahí va la cosa. Creo que es muy complejo porque tampoco veo tan fácil tener a mano un amparo, una acción cautelar, porque siempre son cuestiones en donde se debate la licitud y ilicitud de la importación de un producto. No veo el coraje que demandaría de un juez para meterse en un juicio de abreviario en donde no hay debate suficiente de prueba, meterse en este tipo de cuestiones. Creo que entonces la seguridad jurídica puede estar en algunos casos comprometida y hay mucho para trabajar en el tema. En este contexto, uno de los temas esenciales es la actividad jurisdiccional del Ejecutivo en materias que pueden
al Poder Legislativo, y hay un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la actividad del Ejecutivo en el establecimiento de los derechos de exportación, teniendo en cuenta que el Código Aduanero en su redacción originaria y vigente lo contempla, lo permite, teniendo en cuenta que muchísimas legislaciones comparadas también lo contemplan y lo permiten, sobre la base de la necesidad de que exista cierta velocidad de respuesta del Ejecutivo frente a distintas circunstancias que afectan al comercio internacional, pero que en el caso de Argentina, por reforma constitucional del 94, obliga a una nueva mirada sobre esta cuestión. Y por eso es que creo que el tema resulta de suma actualidad, y sin más preámbulo le damos el uso de la palabra al doctor Galíndez para que nos ilustre sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos sobre esta cuestión, atendiendo las distintas disposiciones del Ejecutivo sobre la cuestión y los distintos fallos de la jurisprudencia que han ido generando algunas certezas jurídicas sobre este tema que nos ocupa. Así que, Josi, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy completa tu descripción de la situación del derecho aduanero en la actualidad y todos los problemas, digamos, a los que estamos expuestos y vemos día a día. Voy a compartir pantalla, avísenme cuando ya lo puedan ver. ¿Ahí la están pudiendo ver? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Yo voy a hablar sobre el principio de legalidad en materia tributaria y los derechos aduaneros. Me parece interesante hacer un repaso sobre la reciente actuación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en la materia. A modo de introducción, y como todos ustedes saben, el derecho aduanero es una rama del derecho público que regula el tráfico internacional de mercaderías. El artículo 112 describe la función del servicio aduanero como el ejercicio de control en mercaderías y personas en ocasión de este tráfico. Y una de sus principales funciones es la de la percepción de los tributos que aplican en ocasión de este tráfico. Decimos una de sus funciones, pues ciertamente no es la única, y quienes defendemos, digamos, la autonomía del derecho aduanero por sobre el derecho tributario, remarcamos que no tiene una finalidad exclusivamente tributaria o recaudatoria, sino que también se vela por otros bienes, otros fines, como puede ser la seguridad nacional, la moral pública, el patrimonio cultural, la salud pública, en cuanto constituyen fundamentos para una prohibición a la importación o a la exportación. Pero está claro que una de sus principales funciones es la de percibir tributos y la recaudatoria, con lo cual le aplican los principios jurídicos de la tributación. Y en este sentido le aplica el principio de legalidad en materia tributaria, porque además, como vamos a ver más adelante, los derechos aduaneros son impuestos. Entonces me pareció interesante analizar, digamos, la visión con la cual estos tres poderes abordan este principio constitucional. Digamos, en la charla van a ver que probablemente me remita a cuestiones tal vez elementales de la tributación aduanera, muy conocidas por todos, pero lo cierto es que frente a distintas normas que se han dictado este último tiempo o algunas interpretaciones jurisprudenciales que le ponen en duda estos principios, o en algunos casos lisa y llanamente los niegan, me parece siempre útil volver, digamos, a las fuentes y a estos principios. Siendo el principio legal en materia tributaria, todos ustedes lo conocen, los historiadores se han puesto de acuerdo en que surge en la Inglaterra del año 1215, en la que los varones le imponen al rey Juan sin tierra, en la Carta Magna Liberatum, el principio de no taxation without representation. Y este consentimiento del obligado, con la llegada de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, se convierte en autoimposición. Porque, digamos, en las democracias y en las repúblicas, el pueblo se tributa a sí mismo. Pero, ¿qué es el principio de legalidad en materia tributaria? Bueno, es un principio constitucional, según el cual ningún tributo se puede crear, modificar o extinguir sin una ley que lo establezca. Y la importancia la conocemos todos, está intrínsecamente relacionado a las democracias, y toda concentración de poder lleva a vulnerar derechos y garantías individuales. Y este principio es una garantía para la protección del derecho de propiedad. Y la doctrina, digamos, ha reconocido dos sistemas en este principio. Un sistema que es absoluto o rígido y un sistema flexible o atenuado.
En el sistema rígido absoluto, digamos, la ley formal determina todo lo relativo a la creación, modificación y derogación de los tributos y a sus elementos esenciales. Hecho imponible, sujetos alcanzados y exentos, base de cálculo, alícuota, y no se prohíbe, digamos, la delegación en el Poder Ejecutivo. En contraposición, el sistema flexible o atenuado, la ley define algunos aspectos fundamentales, digamos, pero acá el desplazamiento de la competencia legislativa en el Poder Ejecutivo está organizado a nivel constitucional y se permite cierta delegación. Como ejemplo de estos sistemas flexibles atenuados podemos mencionar España o Portugal, la Constitución de Italia del 47 o de España del 78, que establecen que no se van a fijar, digamos, prestaciones patrimoniales si no es acorde a la ley. Y acá vemos la diferencia entre establecer, digamos, en algún punto que no se pueden imponer tributos si no es acorde a la ley, que establecer que la propia ley o solo la ley puede imponer tributos, ¿no? Entonces, me parece interesante también analizar qué sistema encontramos en nuestra Constitución Nacional. Los artículos, ustedes los conocen rápidamente, el artículo 4, el gobierno federal provee los gastos de la nación con los derechos de importación y exportación y demás contribuciones que imponga el Congreso. El artículo 9 habla de que habrá solo aduanas nacionales con la tarifa que sancione el Congreso. El artículo 17 establece que solo el Congreso impone las contribuciones previstas en el artículo 4. El artículo 52 le da la iniciativa a la Cámara de Diputados en lo que es leyes de contribuciones y reclutamiento de tropas. El artículo 75 establece que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera y fijar derechos de importación y exportación. Por otro lado, tenemos el artículo 99, inciso 3, decretos de necesidad de urgencia, en los que el Poder Ejecutivo puede, con carácter excepcional, dictar normas de alcance general, pero le queda absolutamente vedada, entre otras, la materia tributaria. Y este principio de legalidad o de reserva de ley no cede ni aún en el caso de la delegación prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que está prevista para casos puntuales de administración o de emergencia, pero que la materia tributaria tampoco entra, digamos, por esa posibilidad. Con lo cual, digamos, de un análisis de todo el plexo constitucional, de un análisis armónico que permite preservar la validez de todas sus normas y evitar contradicciones, surge la competencia exclusiva y excluyente del Congreso en la materia tributaria y la prohibición de la delegación. Con lo cual vemos que la Constitución sostiene un sistema rígido o absoluto. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, que son los derechos aduaneros. Les aplica este principio. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos aduaneros? Bueno, tiene una naturaleza jurídica tributaria. Esto lo vemos, si vamos al propio Código Aduanero, vamos a ver que regula los derechos de importación y exportación en el título primero, especie de tributos, de la sección 9, tributos regidos por la legislación aduanera, con lo cual queda claro para el propio legislador que se trata de tributos. Si vamos al decreto 618, que regula lo que es el marco de actuación del administrador federal o el director general de aduanas, se refiere a los tributos que gravan a la importación y a la exportación y define las competencias en lo que es fiscalización, percepción y aplicación. Ahora, ¿por qué son tributos y más específicamente impuestos? Bueno, porque graban el hecho de la importación o la exportación a consumo de mercaderías y le imponen una carga coactiva al sujeto pasivo que resulta alcanzado por la norma con destino a las arcas públicas. Ahora, es interesante señalar, digamos, que los derechos aduaneros, y en línea con la función del derecho aduanero, pueden no tener una finalidad recaudatoria, y el propio Código Aduanero, en el inciso 2 de los artículos 664 y 755, define otras finalidades, y allí expresa que, por ejemplo, pueden tener como finalidad definir una política cambiaria o monetaria, la protección de la industria nacional, la estabilización de precios internos, bueno, distintas finalidades que las hemos visto en distintas normas que se han dictado. Ahora, esto no le quita el carácter de impuesto. Ahora, digamos, y siendo que tocamos estos artículos también, como ustedes saben, facultan al Poder Ejecutivo a gravar, desgravar o modificar con derechos de importación o exportación la importación o exportación de mercaderías. ¿Cómo quedan estos artículos luego de la reforma de la Constitución? ¿Y cómo aplica el principio de legalidad en materia tributaria que repasamos recién? Bueno, lo cierto es que cualquier intento de encontrar una delegación suficiente hoy con la invocación de estos artículos en sí mismos es insuficiente, con lo cual choca con la Constitución
nacional, y en algún punto, luego de la reforma, estos artículos merecen ser revisados. Esto por un lado y en relación a lo que dice la Constitución, pero digamos, por otro lado, hemos visto una doctrina legal que surgió de la jurisprudencia en la que hace un análisis puntual para el caso de los derechos aduaneros y sus especiales características, porque los ven como un instrumento ágil de política económica, y lo que se sostiene es que, como había anticipado también Juan, no pueden quedar sujetos en algún punto para su fijación a las delegaciones parlamentarias. Entonces, la jurisprudencia ha permitido cierta delegación en el Poder Ejecutivo, pero, digamos, siempre que se establezcan límites claros, por ejemplo, máximos y mínimos, por lo general siempre relacionado al aspecto cuantitativo. Entonces, en definitiva, digamos, lo que vemos por un lado es la Constitución prohíbe la delegación y la creación jurisprudencial que la permite en determinados supuestos puntuales con una clara política legislativa y con un alcance restrictivo. Ahora, sin ir más lejos, tenemos el fallo que ustedes lo recuerdan, Camaronera Patagónica, del año 2004, en el que la Corte declaró la invalidez de la resolución del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura 11 del 2002. En esa resolución se había fijado derecho de exportación del 10% a las mercaderías que se detallaban en sus anexos y del 5% a las restantes, y la Corte la declaró inválida hasta la entrada en vigencia de la ley 25645, que ustedes recuerdan esa serie de leyes que fueron saliendo, que por un lado ratificaban la delegación legislativa y por otro lado aprobaban la legislación delegada. Bueno, lo que consideró en la Corte es que, digamos, en algún punto con esa aprobación se le dio rango legal a la resolución, pero que ello no tenía efectos retroactivos, con lo cual la resolución 11 es inválida en ese periodo de tiempo de su entrada en vigencia hasta la ley 25645. Ahora, ¿qué dijo la Corte en este fallo? Bueno, dijo que los derechos aduaneros son impuestos, dijo que le aplica el principio de legalidad en materia tributaria, que no cede ni aún en el caso del artículo 76, pero retomó, digamos, esta doctrina anterior, haciendo la salvedad para los derechos aduaneros, porque están ligados a las fluctuaciones del comercio internacional, con lo cual permite cierta delegación dentro de una clara política legislativa. Y una vez que definió, digamos, en algún punto estas premisas o estas reglas de juego, se vuelca a analizar la resolución 11. Y la resolución 11, digamos, se había basado en el artículo 755 del Código Aduanero y en la ley de emergencia. Entonces, lo que dice la Corte es que ninguna de estas normas contiene una clara política legislativa, porque el artículo 755 y el Código Aduanero regula aspectos conceptuales de los derechos de exportación, pero el aspecto cuantitativo queda absolutamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, porque, por ejemplo, no se había establecido una alícuota máxima, con lo cual lo considera a la resolución inválida. Ahora, entonces, tenemos estas dos reglas de juego, ¿no? La Constitución lo prohíbe y jurisprudencialmente tenemos que analizar si hay una clara política legislativa. Con esto en mente me pareció interesante ver qué habían hecho los tres poderes este último tiempo para ver si se respeta el principio, ¿no? Entonces vamos a repasar muy rápidamente el decreto 793, las leyes 27467 y 27541 y el decreto 131 del 2022. Sobre el primero de ellos, el decreto 793, ustedes recordarán allá por el año 2018, se fija un derecho de exportación del 12% a todas las mercaderías del nomenclador común del Mercosur. Y, digamos, también se estableció que ese derecho no podía pasar los 4 pesos por dólar del valor imponible. Con lo cual se fijó, digamos, un derecho de exportación ad valorem, que es un porcentual sobre el valor imponible o precio oficial FOB, y en este caso se lo ancló a un derecho de importación específico, que es una suma fija por unidad de medida, porque lo que se buscó ahí fue proteger, digamos, al exportador frente a un contexto devaluatorio. Ahora, digamos, este decreto, el Poder Ejecutivo alegó facultades en el inciso primero y segundo del artículo 99, el artículo 755, el digesto jurídico argentino, pero como vamos a ver, ninguna de estas normas contiene una clara política legislativa. El inciso 1, ustedes saben, se refiere a la zona de reserva de la administración, por lo general relacionada a la estructura orgánica del personal o a los procedimientos administrativos, claramente no contienen una facultad del Poder Ejecutivo de fijar derechos de exportación. El inciso 2 son los decretos reglamentarios. El Poder Ejecutivo, digamos, expide las instrucciones y los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, pero claramente hablamos de una función, si se quiere, procedimental o secundaria.
y acá no está previsto fijar derechos de exportación, que claramente invaden atribuciones o facultades de otro poder. El artículo 755, lo vimos recién, ya lo dijo la Corte, no es suficiente. Y sobre el digesto jurídico, bueno, lo que se hizo fue, digamos, regular qué normas estaban vigentes. Ahora, el hecho de enumerar las normas vigentes no puede inferirse que de allí hay una voluntad expresa del legislador de convalidar las facultades que se delegaron en el artículo 755 y menos una cuestión de carácter restrictivo. Y asimismo, si esa hubiera sido la intención, la realidad es que el Congreso tampoco puede ratificar cuestiones que ya son inconstitucionales. Con lo cual, ninguna de las normas que invoca el decreto son suficientes y el decreto es inválido, pero es inválido hasta la entrada en vigencia de la ley 27467, porque entre una de sus disposiciones estableció que se considerarán o mantendrán su validez y vigencia, creo que esa era la fórmula, y menciona el decreto 793. Entonces, haciendo un paralelismo con lo que hizo la ley 25645, lo que se podría decir o interpretar es que se le dio rango legal, pero que no tiene efecto retroactivo. Ahora, con esto en mente, me pareció interesante ver qué resolvió la jurisprudencia sobre este punto. Y si vamos a la jurisprudencia administrativa, ustedes saben que la aduana rechaza las solicitudes de repetición de derecho de exportación que se pagan por aplicación del artículo 793. Y recuerdan el año pasado el plenario Comodoro Petroquímica, Comodoro Rivadavia, en el que se fija como doctrina legal que el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Se dice allí que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón a lo dispuesto en el artículo 755, y a su vez en su punto tercero que no corresponde declarar la invalidez del decreto en aquellas apelaciones por rechazos aduaneros de las repeticiones. Muy rápidamente, ¿qué argumentos se dieron allí? Bueno, se mencionó que la noción del reglamento en el derecho público exige, digamos, dejar atrás la clásica formulación del principio de separación de poderes. Se hizo también un análisis de la delegación propia y impropia. Se estableció que la delegación propia, aquella para hacer la ley, es la que está prohibida, salvo casos excepcionales, pero el Poder Ejecutivo seguía contando con la delegación impropia del artículo 99, inciso 2. Se dijo que los derechos aduaneros no son tributos, y se dijo también que el decreto 793 es reglamentario del artículo 755 del Código Aduanero. Sin perjuicio, digamos, de las opiniones en los distintos votos que sin duda enriquecen el debate jurídico, me permito disentir con la doctrina que se fijó en el plenario. Y si vamos a la jurisprudencia judicial, en contraposición, digamos, la mayoría de la jurisprudencia declara la invalidez del decreto, hace un repaso por el principio de legalidad en materia tributaria, por los artículos de la Constitución. A modo de ejemplo, detallé allí las 5 salas del Foro Contencioso Administrativo en 5 casos de la propia Petroquímica Comodoro y Rivadavia. Y muy rápidamente la sala 1 sostiene la naturaleza tributaria del derecho de exportación y establece que el artículo 755 ya no es una delegación suficiente, una delegación legislativa suficiente. Por ejemplo, la sala 3 lo que analiza allí es que, digamos, el poder que es inadmisible pretender que este decreto es reglamentario del Código Aduanero, del artículo 755, que, digamos, en realidad resintió el orden constitucional y que posee un vicio fatal desde su génesis que lo vuelve inválido. La sala 4 toca el tema del artículo 1164 del Código Aduanero, establece que la Corte ya se había expedido en un caso análogo, como el de Camaronera Patagónica, en el que ya se había tocado el tema del artículo 755, el principio de la legalidad, etc., y concluye que el Tribunal Fiscal no solo podía, sino que debía expedirse sobre la constitucionalidad de la norma. Los distintos fueros del interior resuelven en este mismo sentido, y vale la pena mencionar el leading case danés, en el que quedó firme un fallo de la Cámara Federal de Rosario declarando la invalidez del decreto y que se rechazó el recurso extraordinario por inadmisible que intentó el fisco. Ahora, un tema que vale la pena mencionar en relación a esta cuestión es la ley 26122, que como saben, digamos, es el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados y de promulgación parcial de las leyes, con lo cual regula todos los aspectos de la intervención del Congreso en los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué vale la pena analizar este punto? Bueno, porque hemos visto, digamos, que se invoca esta ley para intentar dar validez a esta y otras normas, y acá hay que estar atento al juego o al planteo que se hace, que es el juego entre los artículos 17 y 24 de la ley,
porque el planteo es que, digamos, estas normas están vigentes hasta que no son rechazadas expresamente por ambas cámaras y a partir de allí son derogadas. Pero el punto que considero aquí es que, digamos, esta ley no le aplica al decreto 793. ¿Por qué? Porque no es un decreto de necesidad de urgencia, no es un decreto delegado ni promulgación parcial de las leyes. No hay acá una ley delegante, con lo cual el Congreso no tiene por qué aprobar lo actuado en el marco de facultades que nunca delegó. De hecho, el propio decreto no invoca el artículo 76 de la Constitución Nacional. Con lo cual me parece que esto es suficiente para superar, digamos, este argumento de la ley 26.122. Ahora es interesante analizar qué sucedió a nivel legislativo. Y a nivel legislativo, a modo de ejemplo, tengo, digamos, estas dos leyes, 27.467 y 27.541. En la primera se establece que el Poder Ejecutivo podrá fijar derechos de exportación con una alícuota que no puede superar el 30% y establece límites del 12% para mercaderías que no estuvieran grabadas. Además, establece los sujetos exentos y que esta facultad se podía ejercer hasta el 31 de diciembre del 2020. Y después tenemos la ley 27.541, que en forma similar establece que el Poder Ejecutivo puede fijar derecho de exportación conforme las facultades del artículo 755, dice la ley, y con una alícuota del 33%, con límites del 15% para la mercadería que no estaba grabada y del 5% para bienes agroindustriales. Y recuerdo también caso minería y hidrocarburos con límites del 8%, pero puede ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué sacamos como conclusión de esto? Bueno, digamos, a través de estas dos leyes el Poder Ejecutivo dicta numerosos decretos que fijan derechos de exportación. Pero la interpretación aquí es que el Poder Legislativo en algún punto está suscribiendo la doctrina legal, jurisprudencial, de delegación con una clara política legislativa, porque se podría interpretar que está delegando estas facultades, pero de manera, digamos, restrictiva, y podría interpretarse que fija o establece límites cuantitativos en las alícuotas que repasamos recién, o temporales en el plazo para ejercer la facultad. Pero lo que sí está claro es que para aquellos que interpretan que el artículo 755 es delegación suficiente, bueno, ni siquiera el Congreso lo considera de ese modo, porque de lo contrario no hubiera establecido estas delegaciones, porque serían redundantes, y por otro lado fijarle plazos a una facultad que se interpreta que ya tiene poder ejecutivo sería inadmisible. Pero en definitiva, lo que vemos con claridad es que después del 31 de diciembre del 2021, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para fijar derechos de exportación. Ahora, ¿qué sucedió? Con posterioridad a esa fecha, en marzo del 2022, se dicta el decreto 131 del 2022, que este decreto lo que hizo fue modificar el tratamiento arancelario a sus productos de la soja, y en una redacción un tanto confusa lo que establece es que se suspende para las mercaderías detalladas en el decreto 790 y hasta el 31 de diciembre de 2022, las alícuotas de derechos de exportación allí dispuestas y que resultan de aplicación las del decreto 230. Así de confuso como se los estoy comentando. Para entender el alcance de la medida hay que ir a los dos decretos. El decreto 230 había fijado derecho de exportación, por ejemplo, para el caso de harina de soja y aceite del 33% y para el caso del biodiesel del 30%. Y después con la llegada del decreto 790, ambos decretos dentro del paraguas de las leyes de delegación que vimos anteriormente, hace una reducción gradual y había terminado aplicando un 30% para harina y aceite y un 29% para biodiesel. Con lo cual, digamos, lo que se esconde detrás de esta redacción o detrás de esta suspensión es un incremento de derechos de exportación. Volvemos a alícuotas anteriores que eran más elevadas, más o menos de 2 puntos o 1 punto porcentual. Y vamos a analizar el decreto con estas normas que venimos viendo para ver si es válido o no. Entonces, el propio decreto, ¿qué invoca? Bueno, los ya conocidos incisos 1 y 2 del artículo 99, invoca el artículo 755, invoca el digesto jurídico, ninguna de estas normas contiene una clara política legislativa, lo vimos recién, invoca la ley de emergencia alimentaria, que no tiene ninguna disposición en relación a la facultad del Poder Ejecutivo de fijar derechos de exportación, y menciona el artículo 76 de la Constitución Nacional, con lo cual el propio Poder Ejecutivo lo considera un decreto delegado. Ahora, ¿cuál es el problema? No encontramos ninguna ley delegante. La anterior era la 27.541 y le daba facultades hasta el 31 de diciembre del 2021. Y este decreto es de marzo del 2022. Incluso si recordarán, digamos, en el proyecto de ley
para el presupuesto del ejercicio 2022 se buscó modificar, digamos, el plazo y llevarlo del 31 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2024. Pero este proyecto nunca vio la luz, con lo cual incluso podemos sostener que hay una voluntad del Congreso de no delegar estas facultades en el Poder Ejecutivo. ¿Qué sucedió a nivel justicia? Bueno, hemos visto dos medidas cautelares. Una de ellas, en un fallo Bunge, se había planteado una acción declarativa de inconstitucionalidad por violación al principio de legalidad en materia tributaria, y se hizo lugar a la medida cautelar y se le ordenó a la FIP Aduana que se abstenga de aplicar la suspensión para las mercaderías de la sociedad que estuvieran alcanzadas por las disposiciones del decreto, y esta medida cautelar la confirmó la Cámara de Apelaciones de Córdoba, esto es en un juzgado de Villa María, y hay otro antecedente, Aceitera General Dehesa, en un juzgado de Río Cuarto, en el que se rechazó la medida cautelar, pero por cuestiones de debate y de prueba, pero la Cámara la revoca y hace lugar a la cautelar, la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Pero bueno, en definitiva, y a modo de conclusión, para ir cerrando, repasamos aspectos esenciales de la tributación aduanera. ¿Por qué? Frente a normas que se han ido dictando que no los reconocen o que llevaron la discusión a cuestiones que ya consideramos superadas o zanjadas luego de la reforma del 94. Y los principios son que los derechos aduaneros son impuestos, que rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que este principio no cede en el caso del artículo 76 de la Constitución. Y acá es oportuno recordar que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que si la misma no requiere un esfuerzo de interpretación, se tiene que aplicar directamente, porque lo contrario implica prescindir de su texto. Entonces la Constitución es clara y tenemos que aplicar su letra. Y si vamos al espíritu, digamos, de la reforma, eh, lo que vemos es que una de las intenciones fue limitar las facultades presidenciales en materia tributaria. Y el convencionalista Alfonsín, cuando se refería al modo de interpretar la reforma, lo que decía es que cada vez que surgiera alguna duda sobre el alcance que había que darle a las cláusulas que se estaban sancionando, se tenían que interpretar en el sentido de restringir las facultades presidenciales, porque uno de los objetivos de la reforma había sido fortalecer al Poder Legislativo en un nuevo equilibrio de poderes. Por otro lado, vemos la creación jurisprudencial de la delegación, pero siempre con carácter restrictivo y con una clara política legislativa. Vimos cómo el Poder Ejecutivo dictó decretos que no respetaron este principio. Por otro lado, el Poder Legislativo estaría, digamos, avalando esta delegación a través de estas leyes que hemos visto, con una clara política legislativa podría interpretarse, pero lo que queda claro es que para el Congreso el artículo 755 en sí mismo tampoco es suficiente, y desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa, a mi entender, ha equivocado el camino en la discusión y hemos desempolvado cuestiones propias de un periodo anterior a la reforma de la Constitución, mientras que la jurisprudencia judicial vemos que está aplicando el principio de legalidad en materia tributaria, con lo cual exhortamos a las distintas autoridades a continuar velando por la aplicación y protección de este principio constitucional. Y me pareció interesante cerrar con una reflexión de Sebastián Soler, que la voy a leer, que establece que cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a las facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención, el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado con excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma con mayor o menor tiempo en las condiciones normales de ejercicio del poder. Bueno, esto era un poco de lo que quería comentarles. Voy a dejar de compartir. Gracias, Josi, muy Ahí estamos. interesante, muy completo y de súper actualidad. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión y compartir con nosotros algún comentario o tiene alguna pregunta. Yo quería comentar o preguntarle a Andrés, me da la impresión de que en materia aduanera los tribunales se han
mostrado más predispuestos a hacer efectiva la garantía de legalidad que en materia tributaria. Hace poco en el colegio emitimos 1 o 2 comunicados quejándonos sobre las constantes violaciones de del principio de legalidad tributaria en materia impositiva y la falta de tutela judicial efectiva, precisamente por lo que creo que lo marcó Juan al principio. Los tribunales son muy reticentes a otorgar medidas rápidas y eficaces. La pregunta es, ¿esto en materia de legalidad en derechos de exportación es así o los tribunales han concedido más medidas cautelares en tiempo oportuno? Bueno, en relación, por ejemplo, al decreto 793, la jurisprudencia, hemos visto los distintos fueros del interior y aquí en el contencioso administrativo que aplican el principio y que, incluso por lo que vos estás comentando, digamos, el caso de los derechos aduaneros se hace esta salvedad por estar relacionados a las fluctuaciones del comercio internacional y ser una ágil política económica, con lo cual uno podría decir que tienen algún justificativo para permitir cierta delegación que tal vez no está presente en la materia tributaria. Aún así hay fallos también en materia tributaria que hacen un razonamiento similar. Recuerdo el fallo Selcro, con lo cual en materia tributaria también se permite cierta delegación, pero digamos, creo que los tribunales han estado a la altura en este tema y esperemos que siga así porque seguimos viendo normas en este último tiempo que siguen dictando o estableciendo derecho de exportación o desgravando derecho de exportación, invocando estos artículos que estamos viendo que son insuficientes. Gracias. Sin ir más lejos, creo que ayer salió un decreto de acuerdo de precios en el cual entre las distintas situaciones que regula, para quienes adhieran, se prevé desgravar que no se paguen derechos de exportación. Entonces, ese es un tema también a analizar, ¿no? Yo tenía una consulta, Andrés. Pues recibí un informe donde decían que hay un plazo para iniciar acciones, que sería el 4 de septiembre de 2023, para evitar acuse de prescripción. Tal pedido de devolución debería iniciar, esto es en el caso para pedir la devolución de los derechos, ¿no? Pero no sé si vos tenías la misma idea o el mismo análisis. En el caso del decreto 793, Sí. desde que se pagan los derechos de exportación, que fueron el año 2018, creo que desde septiembre a primeros días de diciembre, que es el plazo de invalidez, el plazo de prescripción comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente y a partir de allí tenés 5 años para pedir la repetición. No sé, Juan, no sé por qué septiembre. Lo están no. tomando 4 del 9 de 2018 al 4 del 12 de 2018. Claro, no, pero en realidad comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente, no es desde el mes en el que pagaste el derecho de exportación. Sí, No O está sea que, es año calendario, mes claro, vencido. tenemos hasta fin de año para proponerle a los clientes las repeticiones, luego se terminan. O sea, sería hasta el 31 de diciembre de 2023. Sí. No sé, este es un memo que me mandaron sobre el tema y habla como que había un periodo que estaba corriendo la prescripción y vencía, pero me pareció que no estaba fundamentado, que me parecía raro que justo cortara el 4 de septiembre. Porque el 4 de septiembre creo que es la fecha que entra en vigencia el decreto Ujú, y luego viene la ley 27467, que creo que es los primeros días de diciembre, entonces la invalidez es en ese periodo. Pero vos la ujú, prescripción no la contás desde que pagás o ujú. registrás el permiso de embarque, sino desde el 1 de enero del año siguiente y ahí tenés 5 años. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Andrés, una cuestión más. Vos mencionaste un plenario del Tribunal Fiscal, no sé si Sí, es Petroquímica Comodoro Rivadavia o un nombre parecido, donde sí. dijiste que en el plenario se había dicho que los derechos de exportación no son tributos. ¿Esto es doctrina del plenario o es No, eso está argumentos usados por en uno de algunos los fallos. de los, Sí, ¿eh? eso está en alguno de los fallos. No, no es doctrina. Algunos de los votos? Eh, Ok. sí, 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 sí.
hay una discusión interesante en relación a si hay doctrina del plenario, porque en realidad hay una suma de votos. Claro, exacto. Es complicado el tema, ¿no? Hay mucho En para ese caso, trabajar y pensar ahí. En ese caso, sí, hay una suma de votos, pero no sé si hay doctrina. ¿y qué es lo que resolvió el plenario, digamos, entonces? Bueno, Y resuelve que no, el Tribunal Fiscal no se puede pronunciar sobre la inconstitucionalidad de una ley, que el Poder Ejecutivo puede fijar derecho de exportación por la aplicación del 755 y que no corresponde declarar la invalidez del decreto 793. Pero como dice Juan, son todos fallos que queda la duda si fija alguna doctrina, porque las opiniones van variando, son 80 carillas, muy interesantes, Estuvimos la semana pero pasada con Marcelo en el encuentro de IDEA de impuestos y en uno de los paneles, creo Marcelo, 2 o 3 jueces del Tribunal Fiscal dijeron que ellos podían declarar la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Cosa Lo que di- parece darse sí, de no, patadas con este plenario. no lo dicen con todas las letras, pero lo dan a entender como que sería factible bueno, lo que expedirse. pasa, Y se elevaron a la calidad de tribunal judicial, ¿no es cierto? Sí, sí, y además, a eso lo ver, mencionaron expresamente. en los votos Habían en comentado minoría, que lo dijeron con relación a la confiscatoriedad, perdón, y Sí, que era sí. para el ACE que iban a aplicar en realidad algo donde tratándolo como confiscatorio y no necesariamente como inconstitucional, pero no sé, pregunto. Como que le encuentran, lo que surgió es que tratan de encontrarle la vuelta para no caer en una lisa y llana sí, de hecho, inconstitucionalidad, pero en la práctica lo hacen, en el lo mismo intentan. plenario petroquímica, en los votos en minoría, quienes votan en minoría sostienen que sí se pueden expedir sobre la constitucionalidad de una ley, y allí recurren al tema de la convencionalidad, que Argentina suscribió tratados internacionales y que para la aplicación del debido proceso y demás, el Tribunal Fiscal puede analizar estos temas, ¿no? Pero están en los fallos en disidencia, porque esto fue, este plenario creo que fue 4 votos a 3. Si no me equivoco, en una de las charlas que armamos en el colegio, el doctor Soria dijo algo en relación a la doctrina del fallo o en realidad a la suma de votos individuales que no terminaban de formar doctrina, ¿no? Había una crítica implícita muy fuerte en relación al valor del plenario como tal en orden a la definición de una doctrina. Creo que lo consideraba nulo directamente al plenario. Sí, De acuerdo, ¿no? Cada minuto que pasa me acuerdo más Sí, de sí, esa sí. charla y de la valoración crítica que hizo el doctor Soria del plenario del Tribunal Fiscal. Es así, como vos decís, Juan, ¿no? Pero también es cierto que el voto de Soria, que es muy bueno en ese plenario, el tribunal aplica en la práctica la doctrina del plenario y la Cámara no ha dicho que ese plenario no es nulo, no se hace. Correcto. Digo, para no hacernos los rulos, como dijiste, Soria, que por ahí tiene mucha razón en lo que dice, pero en la práctica lo aplica peca de directamente, menor. sí. Y el juez del Tribunal Fiscal, que en general sostiene que el Tribunal Fiscal forma parte del Poder Judicial, no emitió voto, que nadie sabe por qué no lo hizo. Bueno, en fin. Vocal, en rigor, ¿no? ¿Eh? El vocal, dice Marcelo, vocal del tribunal. Vocal, digo, no juez. Sí, sí. Garbarino. Sí, exacto. Es uno de los vocales que estaba en el evento que menciona Manuel. Sí, sí. Tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan y Andrés. Maravilloso. La verdad que súper interesante el planteo. Creo que, bueno, ahora los socios lo van a poder ver a través de la página y tener acceso en forma sincrónica a toda esta presentación. Así que felicitaciones. Buenísimo, muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Sí, muy buena la presentación, gracias. Excelente, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Muy bueno. Saludos a Bueno, todos. Buen adiós, hasta día. luego. Saludos para Hasta todos. la próxima. Hasta luego. Hasta Nos vemos. luego, gracias. No, gracias. Bueno, muy bueno. Sí, va a tener acceso a la presentación cuando la tenga.
En la página dijeron, en la página de cuál. Ah, sí. Yo lo que le